En mayo de 1979, un hombre llamado David Booth comenzó a tener un mismo sueño, noche tras noche. En él, veía un gran avión de pasajeros despegando, pero algo salía mal. Uno de los motores se desprendía y la aeronave se inclinaba hacia un costado antes de estrellarse e incendiarse. Podía oír los gritos, sentía el horror y lo más inquietante, el sueño se repetía con exactitud durante 10 noches consecutivas. Angustiado, Booth decidió contactar a la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, para reportar su experiencia. No supo qué número de vuelo era, ni la aerolínea exacta. Solo sabía lo que había visto una y otra vez: una catástrofe aérea inminente. Los agentes lo escucharon, pero no actuaron. El 25 de mayo de 1979, el vuelo 191 de American Airlines despegó del aeropuerto O'Hare en Chicago. A los pocos segundos, uno de sus motores se desprendió. El avión se inclinó y se estrelló, y explotó en una bola de fuego. Murieron las 271 personas a bordo. Fue, y sigue siendo, el peor accidente aéreo en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo pudo David Booth ver lo que iba a ocurrir? ¿Fue una coincidencia, una advertencia, o una señal de que la mente humana puede, bajo ciertas condiciones, anticipar eventos futuros? En este video exploraremos el fascinante y polémico trabajo del psicólogo Daryl Bem, quien se atrevió a plantear y experimentar científicamente la posibilidad de que el tiempo no funcione como creemos y que el pensamiento humano pueda, de alguna forma, moverse hacia adelante. Quédate y exploremos juntos el abismo a lo desconocido. Hace más de 10 años, un destacado psicólogo e investigador, Daryl J. Bem, publicó un artículo en una revista académica respetada que presentaba evidencia sobre la precognición. La respuesta fue rápida y demoledora. Los críticos en el ámbito académico y los medios de comunicación calificaron el trabajo de Bem como una vergüenza. Los escépticos replicaron sus experimentos y dijeron que no funcionaban. Un periodista argumentó que los resultados del clínico, en sí mismos, demostraban que la ciencia está rota. Sin embargo, una década después, lo impensable ha ocurrido. Los datos de Bem han resistido. Cuando dices la palabra precognición, a muchas personas les suena fantástica, como si estuviéramos entrando en el territorio de la bola de cristal. No creo en alterar el vocabulario para adaptarlo a las reacciones, ni que eso sirva de mucho. Pero ¿por qué tanta incredulidad? Ya sabemos, y hemos sabido durante generaciones, que el tiempo lineal tal como lo experimentamos es ilusorio. Las teorías de la relatividad de Einstein y los experimentos que las han confirmado establecen que el tiempo se ralentiza en condiciones de velocidad extrema, a la velocidad de la luz o cercana a ella, y en condiciones de gravedad extrema, como un agujero negro. El individuo que viaja en una nave metafórica a la velocidad de la luz o cerca de ella, experimenta una ralentización del tiempo, no desde su perspectiva, sino en comparación con aquellos que no están cerca de esa velocidad. Y esto no es un mero ejercicio mental. Los viajeros espaciales en nuestra era, aunque obviamente no alcanzan velocidades cercanas a las de la luz, experimentan efectos mínimos de reducción del tiempo. En resumen, el tiempo lineal es una ilusión necesaria para que los seres con 5 sentidos puedan atravesar la vida. El tiempo no es absoluto. Se dice que la segunda ley de la termodinámica descarta la inversión del tiempo, pero eso no es del todo cierto. El principio de entropía, es decir, que un huevo roto
no puede volver a estar intacto, hace que la inversión del tiempo sea una improbabilidad estadística. La vida en nuestro planeta también es una improbabilidad estadística. Además, he estado haciendo referencia a la mecánica clásica, no a la mecánica cuántica, en la cual la reversión de la flecha del tiempo es legal. Y ni siquiera estos hechos abordan el universo bloque, el entrelazamiento, los muchos mundos, el multiverso. La realidad es que el tiempo no es categóricamente irreversible. Creo que como cultura, estamos llegando a una mayor comprensión de la interdimensionalidad a través de modelos como la teoría de cuerdas, en la que toda la realidad, desde partículas hasta diferentes dimensiones, está conectada mediante redes ondulantes de cuerdas, y estamos aprendiendo más sobre la infinitud de objetos y eventos, tal como extraemos de la mecánica cuántica y de los experimentos derivados de ella, incluyendo una nueva era de computación cuántica que respalda la existencia de un multiverso para explicar cálculos inconcebiblemente rápidos. Esto nos lleva a un episodio notable de 2011, cuando el conocido psicólogo investigador Daryl J. Bem, de la Universidad de Cornell, publicó un artículo llamado Sintiendo el futuro, en una prominente revista de psicología. Durante unos 10 años, Bem realizó una serie de 9 experimentos con más de 1000 participantes sobre la precognición o inversión del tiempo, de efectos cognitivos o psicológicos ampliamente establecidos, como la memorización de una lista o la respuesta a estímulos negativos o eróticos mostrados como imágenes en una pantalla. Los descubrimientos de Bem demostraron la capacidad de la cognición para moverse hacia adelante y hacia atrás a través de las fronteras del tiempo lineal. Bem, al igual que otros investigadores, incluido Dean Radin del Instituto de Ciencias Noéticas, identificó factores que parecen correlacionarse con la precognición, como la respuesta del cuerpo a imágenes que provocan excitación o perturbación. Como escribió Bem sobre experimentos previos relacionados con el presentimiento de estímulos, la mayoría de las imágenes eran emocionalmente neutrales, pero en ensayos seleccionados al azar se mostraba una imagen altamente excitante, ya fuera negativa o erótica. Como se esperaba, se produjo una fuerte excitación emocional cuando estas imágenes aparecían en pantalla. Pero el hallazgo notable es que se observó que el aumento de la excitación ocurría unos segundos antes de que la imagen apareciera, antes de que la computadora incluso hubiera seleccionado la imagen a mostrar. En uno de los ensayos de Bem, se pidió a los sujetos que adivinaran imágenes eróticas alternadas con imágenes benignas. A lo largo de las 100 sesiones, escribió: los participantes identificaron correctamente la posición futura de las imágenes eróticas, con una frecuencia significativamente mayor al 50% de aciertos esperado por azar, 53.1%. En contraste, su tasa de aciertos con las imágenes no eróticas no difirió significativamente del azar, 49.8%. Esto fue cierto para todos los tipos de imágenes no eróticas, imágenes neutrales, 49.6%, imágenes negativas, 51.3%, imágenes positivas, 49.4%, e imágenes románticas pero no eróticas, 50.2%. La respuesta a imágenes que provocan excitación o perturbación sugiere la importancia emocional requerida para la presencia de un fenómeno psíquico, a lo que aludió el pionero parapsicólogo J.B. Rhine en el apéndice de una edición británica de su monografía de 1934, Percepción extrasensorial. Dado que mi mayor interés es estimular a otros a repetir algunos de estos experimentos,
Me gustaría mencionar aquí lo que me ha parecido la condición más importante para la percepción extrasensorial. Esto es la espontaneidad del interés en realizarlo. El interés fresco en el acto en sí, como el de un niño jugando un nuevo juego, me parece la circunstancia más favorable. Añádase ahora la libertad de distracciones, la ausencia de escepticismo perturbador, el sentimiento de confianza o al menos de alguna esperanza. Y creo que se pueden encontrar muchos buenos sujetos en cualquier comunidad o círculo. Esto comienza a sugerir el puente, aunque delicado, entre la parapsicología y los tipos de metafísica causal de la mente que exploro en mis libros, incluyendo The Miracle Club y Daydream Believer. En ambas categorías, causalidad del pensamiento y percepción extrasensorial, la pasión es fundamental. Deben existir intereses importantes y emociones intensas en juego. En su obra de 1937, New Frontiers of the Mind, Rhine enfatizó el papel de la espontaneidad, la confianza, la cordialidad, la novedad, la curiosidad y la ausencia de fatiga. Y como sucede, la cafeína. Pero los horizontes de Bem se extendieron aún más. En el elemento más innovador de su estudio de 9 partes, el investigador se propuso descubrir en los experimentos 8 y 9 si los sujetos mostraban una mejoría en la memoria de listas de palabras que debían practicar para memorizar en el futuro. Inspirado por la afirmación de la Reina Blanca, el experimento actual probó la hipótesis de que la memoria puede funcionar en ambos sentidos, al examinar si repasar un conjunto de palabras facilita su recuerdo. Incluso si el repaso ocurre después de que se haya hecho la prueba de recuerdo. A los participantes se les mostró primero un conjunto de palabras y se les aplicó una prueba de recuerdo libre de esas palabras. Luego, se les dio un conjunto de ejercicios de práctica sobre un subconjunto seleccionado al azar de esas palabras. La hipótesis psíquica era que los ejercicios de práctica facilitarían retroactivamente el recuerdo de esas palabras y, por lo tanto, los participantes recordarían más palabras del subconjunto practicado que de las no practicadas. Bem encontró una mejora estadísticamente significativa en el recuerdo de las listas de palabras estudiadas en un futuro cercano. Los resultados muestran que practicar un conjunto de palabras después de la prueba de recuerdo, de hecho, retrocede en el tiempo para facilitar el recuerdo de esas palabras. En el experimento 9, este efecto retroactivo se intensificó cuando los investigadores añadieron un ejercicio de práctica más refinado. Se introdujo un nuevo ejercicio de práctica inmediatamente después de la prueba de recuerdo, en un intento por mejorar aún más el recuerdo de las palabras de práctica. Este ejercicio duplicaba la presentación original de cada palabra que los participantes vieron antes de la prueba de recuerdo, pero solo se presentaron las palabras de práctica. Los resultados mejoraron. Esta réplica modificada produjo un efecto psíquico aún más fuerte que en el experimento original. En general, la memorización futura aumentaba el recuerdo actual. No es sorprendente que el artículo de Bem de 2011 generara una tremenda controversia. Algunos críticos incluso sugirieron que su estudio era una sátira o una denuncia de fallas fundamentales en el modelo científico de recopilación de datos, aunque el trabajo de Bem en parapsicología tenía muchos años de trayectoria. Abandonando el tono de probidad que mostró en colaboraciones anteriores dentro de la parapsicología, el psicólogo y escéptico de la Universidad de Oregon, Ray Hickman, dijo a The New York Times: "Es una locura, pura locura. No puedo creer que una revista importante permita este trabajo. Creo que es una vergüenza para todo el campo. He observado entre los efectos de fenómenos psíquicos una especie de habituación inversa en cuestiones de opinión crítica. Personalmente he encontrado escépticos que en privado o después de extensas discusiones suavizan su tono de oposición, disminuyen su rechazo
permiten un intercambio intelectual e incluso reconocen datos clave. Pero una vez que regresan a sus grupos de pares, incluyendo las redes sociales, a menudo vuelven a un tono de estridencia sin matices, sino de necedad. Dentro de un año después de la publicación de Bem, un trío de escépticos profesionales publicó una réplica, jugando con el título de Bem, Feeling the Future, Sintiendo el futuro. Su artículo llevó el título atractivo para los medios, Failing the Future. Los experimentadores repitieron el 9º experimento de Bem. Escribieron en su resumen: 9 experimentos parapsicológicos reportados recientemente parecen apoyar la existencia de la precognición. Describimos 3 intentos independientes preregistrados para replicar exactamente uno de estos experimentos. Facilitación retroactiva del recuerdo, que examina si el desempeño en una prueba de memoria puede ser influenciado por un ejercicio posterior a la prueba. Los 3 intentos de replicación no lograron producir efectos significativos y por lo tanto no apoyan la existencia de habilidades psíquicas. En su discurso presidencial de 1975 a la Asociación de Parapsicología, el científico Charles O. Norton, 1946-1992, observó: incluso entre los parapsicólogos hay una creencia bastante extendida de que la mayoría de las replicaciones independientes del trabajo temprano de Duke no fueron confirmatorias. A menudo he notado la confusión, en parte, aseguro, intencional, que los escépticos polémicos generan sobre este material en fuentes de referencia y medios de comunicación. Esta situación es tan marcada que el 12 de septiembre de 2021 envié un correo privado al parapsicólogo y amigo Dean Radin. ¿Dirías que los experimentos de memoria verbal de Bem están demasiado marcados por problemas en la recopilación de datos o falta de replicabilidad como para ser considerados parte de la literatura central? Con su estilo característicamente sobrio, Dean respondió: los experimentos de Bem están bien. Esto inició mis esfuerzos personales por aclarar lo que está confuso en los medios dominantes y en los rankings de búsqueda. Los escépticos han manipulado los datos. En el estudio que cité arriba, Failing the Future, los autores omitieron un detalle crítico de su propia base de datos. Para la fecha límite, poseían 2 estudios independientes que replicaban los resultados de Bem. No hicieron mención alguna de esos estudios opuestos, a pesar de sus propias reglas para hacerlo. Bem escribió en su respuesta. En su artículo, el coautor Stuart J. mencionan que sus experimentos fueron preregistrados. Se refiere a un registro en línea creado por el coautor Richard Wiseman, que pide a cualquiera que planee una réplica que la preregistre y luego le proporcione los datos cuando el estudio esté terminado. Como él señaló en el sitio web de registro, llevaremos a cabo un metaanálisis de todos los estudios registrados que hayan sido completados antes del 1 de diciembre de 2011. Para la fecha límite, se habían completado 6 estudios que intentaban replicar el efecto de la memoria retroactiva, incluidos los 3 intentos fallidos reportados por Ritchie y otros 2 estudios de réplica. Ambos, los cuales reprodujeron exitosamente mis hallazgos originales con niveles estadísticamente significativos. Uno de ellos fue realizado en Italia utilizando palabras italianas como estímulos. Aunque ambos estudios exitosos fueron preregistrados en el registro de Wiseman y presumiblemente sus resultados eran conocidos por Ritchie, ellos no los mencionan en este artículo. En el tipo de respuesta irritante que hace que estos debates se perpetúen sin fin, los autores hicieron referencia a otros estudios que no lograron reproducir los resultados de Bem. Al menos uno de ellos, un estudio en línea que Bem disputó, sin abordar directamente su crítica. Los autores fueron escrupulosos en lo siguiente. Agradecieron a Bem por poner a disposición gratuitamente su base de datos, software e instrucciones para cualquier investigador que quisiera retomar sus esfuerzos.
lo cual contradice el tópico comúnmente escuchado de que los experimentos de percepción extrasensorial eluden la repetición o que los parapsicólogos evitan repetir pruebas. En un artículo por lo demás cáustico, escrito desde la suposición a priori de que los experimentos de percepción extrasensorial son imposibles, el periodista Daniel Egbert señaló en Slate en 2017. Para ayudar a iniciar este proyecto, Bem había concedido a los investigadores acceso completo a sus datos y proporcionado una guía detallada sobre cómo rehacer sus experimentos, un nivel de transparencia que era prácticamente inaudito en ese momento. Sin embargo, sin considerar la plausibilidad del psi, más allá del "no podría ser verdad", en palabras de un investigador opuesto, el escritor concluyó: Bem demostró que incluso un científico inteligente y riguroso puede llevarse a sí mismo al país de la locura, simplemente siguiendo las reglas del camino. La ciencia misma está rota, decía el artículo, con el análisis de Bem como prueba A. Aunque indudablemente existe una crisis significativa de replicabilidad y manipulación de datos, sin mencionar el fraude, en las ciencias sociales y naturales, nadie ha relacionado directamente nada de esto con Bem o sus métodos. Sin embargo, contrariamente a la naturaleza declarada del escepticismo, a veces la inferencia prevalece sobre los hechos. El 27 de agosto de 2015, el New York Times publicó un artículo titulado "Muchos hallazgos en psicología no son tan sólidos como se afirma", escrito por Benedict Carey. El artículo abordaba una serie de fallas de alto nivel que sacudieron a las ciencias sociales en los años anteriores, incluyendo reportes erróneos, retractaciones de investigaciones y falsificaciones. En medio de esta mala praxis, el párrafo inicial decía: una revista de prestigio publicó un estudio que apoyaba la existencia de la percepción extrasensorial, que fue ampliamente criticado, hacia un enlace directo al estudio de Bem. El artículo agrupó el trabajo de Bem y lo citó como un ejemplo principal de datos contaminados, pero en ningún momento el reportero volvió a referirse al estudio de Bem ni apoyó por qué fue clasificado junto a investigaciones fraudulentas o comprometidas. En ese momento, la revista contaba con un defensor editorial. Le escribí para denunciar esto. No recibí respuesta. Escribí una carta al editor. No fue publicada. Yo mismo he escrito para el New York Times sobre temas controvertidos. Un año antes del artículo, publiqué otro de opinión sobre el problema global de la violencia contra acusados de brujería. En este caso, sin embargo, con un estudio controvertido proveniente de un investigador respetado y publicado en una revista líder, agrupado sin explicación junto a datos corruptos, no pude obtener ningún espacio visible. ¿Y qué pasa con los hallazgos de Bem y la crisis de replicación? Señalé que Bem abrió su base de datos y software y proporcionó manuales de instrucciones gratis a cualquiera que quisiera repetir sus experimentos. Hasta julio de 2020, los experimentos de Bem, incluyendo los ensayos originales, mostraban replicación en un metaanálisis que abarcó 90 experimentos en 33 laboratorios de 14 países. Permíteme repetir esa cifra. Para fomentar las replicaciones, escribieron Bem y sus coautores en el resumen de su artículo de seguimiento, todos los materiales necesarios para llevarlas a cabo estuvieron disponibles a solicitud. Aquí reportamos un metaanálisis de 90 experimentos de 33 laboratorios en 14 países que arrojaron un efecto global muy superior al estándar de evidencia decisiva en apoyo de la hipótesis experimental. Lo que es tan notable como la confirmación de los resultados experimentales de Bem, escribió Radin, es que a pesar de que él ha publicado regularmente artículos sobre temas psicológicos convencionales durante sus 50 años de carrera académica, ninguna de las revistas en las que habitualmente publicaba aceptó este metaanálisis. Después de una charla en enero de 2022, en la que defendí los datos de Bem, recibí un mensaje del escéptico profesional Michael Shermer, quien escribió en Twitter:
El experimento de precognición de Bem no fue replicado 90 veces. 72 estudios no mostraron efecto. 18 fueron estadísticamente significativos. No hay aún razón convincente para inferir que la precognición existe. Él enlazó a una crítica del metaanálisis mencionado. Tras un intercambio inconcluso, esto siendo Twitter, respondí: Michael, no creo que entiendas bien qué es un metaanálisis. Estadísticamente significativo se refiere al valor P asociado a un estudio. Esto no significa que el efecto sea real o no. Lo que realmente quieres saber es cuál es el tamaño del efecto que se estudia. Si el efecto es pequeño, como sucede en prácticamente todos los experimentos en ciencias del comportamiento y sociales, entonces los resultados de cualquier estudio individual pueden no alcanzar significancia estadística, porque no se hicieron suficientes pruebas en el estudio. Pero si el tamaño del efecto por estudio se observa como aproximadamente igual en muchas replicaciones y la estimación global del efecto no es cero, entonces estás ante un fenómeno real. Ese es el propósito del metaanálisis. El metaanálisis de Bem muestra que los efectos son efectivamente repetibles a lo largo de muchas replicaciones y que el efecto está por encima de cero. De hecho, desde una perspectiva estadística tenemos mucha confianza de que está por encima de cero. Más allá de esto, uno esperaría que el 5% de los estudios fueran estadísticamente significativos al nivel P igual a 0.05, solo por casualidad. Pero eso no es lo que vemos aquí. Observamos 18 de 90 estudios significativos. Eso es un 20%, mucho más que el 5% esperado por azar. Tienes una comprensión ingenua sobre cómo evaluar correctamente la replicación de efectos experimentales. Los 90 estudios metaanalizados muestran un efecto significativo. He invitado por tercera y última vez a un debate formal patrocinado conjuntamente, ya que Twitter es un foro tan limitado. Revisaré este material con más detalle en mi próximo libro. Creo que solo estoy señalando la punta glacial de cómo se manejan mal los datos parapsicológicos en gran parte de los medios de comunicación tradicionales y en amplios sectores académicos. La pregunta es, ¿por qué? Me cuesta entender la naturaleza humana, que es al fin y al cabo el meollo del asunto. El impulso de silenciar a quienes tienen opiniones diferentes, aplicado hace siglos contra científicos de la talla de Bruno, Galileo y otros, se ha extendido irónicamente a los propios científicos, y hay pocos casos tan evidentes como los que involucran el tema de la parapsicología. Escribió en 2015 Edsel Cardeña, profesor Thorsen de Psicología en la Universidad de Lund, en Suecia, y añadió: creo que un factor que contribuye es que la investigación en parapsicología se ve como algo tan amenazantemente emocional y fácticamente, porque esto sugiere que las cosas no son como parecen, o al menos no como los sensores creen que son. De hecho, tras cierto punto de crítica tautológica contra casi un siglo de investigación académica sobre experimentos de percepción extrasensorial, se vuelve difícil evitar usar la palabra fuerte, que prefiero no usar y que no utilizo a la ligera: supresión. No de un tipo centralmente organizado, sino cultural, en la que los hallazgos predominantes chocan tan frontalmente con los supuestos materialistas que los críticos, que irónicamente se perciben a sí mismos como árbitros de la racionalidad, adoptan una postura de que a cualquier costo, para desechar datos contrarios, ganar se vuelve más importante que probar. Es la antítesis de la ciencia. Esta es la ironía a la que nos ha llevado el escepticismo profesional. Pero la verdad tiene una forma extraña de perdurar, tal como lo han hecho los hallazgos de Bem. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.